has tenido el acierto de convocar para hablar sobre este tema tan importante que acaba de ocurrir el 1 de marzo pasado y que es un paso decisivo en el proceso penal internacional que se está llevando a cabo. Yo quisiera comenzar por decir que el régimen ha estado desafiando desde hace muchos años, ¿no? Esto no es una cosa nueva, esto es parte de su política exterior, desafiar en todos aquellos espacios donde se les llama a respetar los acuerdos internacionales, a la convivencia internacional y a vivir en un mundo basado en normas. Ellos, al igual que eh, otros países con los que ellos tienen una asociación. Los últimos 25 años, Venezuela dejó de ser un país que promocionaba y promovía la democracia para convertirse en un país que ataca o que está en permanente desafío al mundo creado en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo basado en normas bueno, que es la ONU y del cual forman parte el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, que son los dos temas, los dos casos que voy a abordar aquí. Em, Ellos han estado desafiando, y vamos a referirnos solamente a los últimos tiempos, porque esto está en los informes de derechos humanos han estado diciendo que hay crímenes de lesa humanidad, que hay posibilidad de que existan crímenes de lesa ocurriendo en Venezuela. Em, y Desde el 2017 han estado cuestionando estos informes que primero se hicieron en el Consejo de Derechos Humanos y luego se fueron levantando en el marco de la investigación, el examen preliminar de la Corte Penal Internacional y que ha continuado ya con la investigación formal el fiscal actual Karim Khan. Han estado desafiando en estos últimos tiempos, por ejemplo, con la expulsión de los funcionarios de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que era la oficina donde se iba a albergar la oficina técnica del fiscal. El fiscal, al igual que el Alto Comisionado para Derechos Humanos, el fiscal firmó un memorándum de entendimiento, o sea, ambos organismos firmaron un memorándum de entendimiento para poder entrar a Venezuela y para poder actuar en Venezuela. En el caso de la oficina técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, era para la promoción de los derechos humanos y para hacer seminarios, etcétera, y también para un poco la vigilancia y la recaudación de información. En el caso del fiscal, como él lo dijo en su visita a Venezuela en el 2021, fue sobre todo para establecer la verdad, es decir, para identificar las circunstancias en las que se llevaron a cabo los delitos que ocurrieron y para ver las causas incriminatorias o posibilidades de exculpación de los indiciados. Eh, pero también han estado desafiando, al desafiar con la expulsión de esta oficina, están también cumpliendo con una amenaza que hicieron en el marco de la Corte Penal Internacional, cuando le dijeron que si se llevaba a cabo la investigación, esto traería consecuencias para el acuerdo, para el memorándum de entendimiento que habían firmado con la Corte Penal Internacional y tendría consecuencias en la actuación del fiscal en Venezuela. Entonces hemos estado viendo cómo permanentemente es un forcejeo en vez de atenerse a la norma y utilizar los procedimientos para mejorar. Lo que han hecho es permanentemente estar impulsando este forcejeo. Em, esta amenaza también la podemos ver cuando pocas semanas antes de la sentencia, que ellos ya sabían que era una sentencia que, que iba muy probablemente a ratificar lo que la Sala de Asuntos Preliminares había indicado, que era que el fiscal podía seguir su investigación, entonces desaparecen de manera forzosa a Rocío San Miguel, una vez más, desafiando, puesto que esta desaparición forzada es en efecto un crimen de lesa humanidad. Entonces es como decir, no me importa, yo puedo seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad así ustedes me investiguen. Y lo del teniente Ojeda, que es quizás para nosotros uno de los más alarmantes hechos criminales en este momento, pues también tiene que ser visto a la luz de esta política de guapetón de barrio, que es la política exterior venezolana, de cara al respeto y al respeto de los derechos humanos y de cara a las posibles consecuencias que esto ha traído, puesto que las violaciones de derechos humanos que se convierten en crímenes penales internacionales, pues terminan en la Corte como hemos visto.
el, las argucias legales que utilizaron todo este tiempo también era una manera de desafiar el sistema. Esta vez lo utilizaron, digamos, de acuerdo con lo que el Estatuto de Roma les permitía. Pero una vez más, el sistema se defiende y el sistema se defiende, no solamente se defiende la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, no solamente se defiende la misma Corte, se tiene que defender todo el sistema, los países, el Consejo de Derechos Humanos, etcétera. Y en este caso, como está tipificado claramente cuáles son los delitos que se han cometido, porque el Estatuto de Roma los especifica, los determina claramente, entonces, pues el espacio de maniobra que ellos tenían era para paralizar el proceso, para hacerlo más lento, para impedir que el fiscal, primero Bensouda, luego el fiscal Khan, pudieran actuar y esto simplemente lo que ha hecho es comprarles tiempo, pero ya llegamos hasta el final de esas posibilidades con esta sentencia del 1 de marzo en la cual la sala de apelaciones dijo que podía proseguir la investigación. Entonces, esta es la manera como yo he visto que funcionan un poco al mismo estilo de Rusia, al mismo estilo de Corea del Norte, de Cuba, de esas alianzas con las que Venezuela se asoció en los últimos 25 años. No sé si Pues quieres muchas que me gracias. extienda un Hemos poquito más, escuchado pero la... no, te quería preguntar si no sé si quieres que me extienda un poquito más, pero yo creo que en síntesis esto es lo que yo Está veo muy bien, está como parte del contexto. muy bien redondeada. Sí. Hemos escuchado a la doctora María Alejandra Aristigueta en esta primera intervención, luego vendrán otras reflexiones, pero ahora vamos a conversar con el doctor William Cárdenas, como ya he dicho, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad y director de la Asociación Salvavidas para Venezuela. Eh, para que entremos en relación con la audiencia y conozcan cuáles fueron sus primeras diligencias, doctor Cárdenas, en estos espacios, ante estos entes, cuáles fueron sus primeras denuncias, cuáles fueron sus primeros reclamos como defensor de los derechos humanos. Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias, Antonio, y darle las gracias al Observatorio de Geopolítica para América Latina por permitirme dirigirme al grupo de personas que hoy nos acompañan. También saludar muy cordialmente a la doctora María Alejandra Aristigueta y al doctor Blas Imbroda, compañeros de panel. Y para ya concretar tu pregunta, nos tenemos que remontar muchos años atrás, porque el caso, eso que ahora se llama caso Venezuela 1, fue durante mucho tiempo el caso Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y ese caso Venezuela tuvo su origen en una denuncia que presentamos en la Audiencia Nacional Española por crímenes de lesa humanidad, una querella por crímenes de lesa humanidad. Ya entonces, el año 2003, la calificamos, calificamos los crímenes que se habían cometido y se empezaban a cometer en Venezuela como crímenes de lesa humanidad. Se presentó ante la Audiencia Nacional Española el año 2003 y fue ante la Audiencia Nacional Española porque había ocurrido que en los hechos del 11 de abril del año 2002 había muerto un ciudadano español, había resultado herido, recibió un tiro en la cabeza y la Junta de Galicia lo trajo a España cuadraplégico. Su nombre era José Antonio Gamayo y fue porque la madre de José Antonio Gamayo, la señora Amelia Gamayo, nos pidió que la representáramos y que hiciéramos algo por lo que había ocurrido con su hijo. Por supuesto, lo del 11 de abril del año 2002 era una fecha que era prácticamente anterior
a la entrada en vigor del Estatuto de Roma y a la vigencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, nosotros, viendo que los hechos se repetían y se repitieron el 9 de diciembre en la Plaza Altamira, en Caracas, se repitieron en Los Teques, en unas manifestaciones donde murió el trabajador petrolero José Vilas, no tuvimos ninguna duda de que estábamos ante una actuación que era obedecía a una política de Estado que ya empezaba a diseñarse de manera con ataques sistemáticos y generalizados contra una parte de la población civil venezolana perfectamente identificada como oposición política y por razones políticas. Esa querella que presentamos aquí en la Audiencia Nacional Española a finales de noviembre fue por decisión del magistrado Fernando Andreu Merelles, que todavía es magistrado del cuarto de instrucción de la Audiencia Nacional, fue remitida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con un argumento muy sencillo. Él aplicó algo que era doctrina en aquel momento aquí en España, que era que España no podía someter a su jurisdicción a un presidente de Estado, Hugo Chávez, de un país con el cual mantenía relaciones diplomáticas, pero que, habida cuenta de los graves crímenes que estaban denunciados, él consideraba que ya la Corte Penal había entrado en funciones y que, bueno, la Corte Penal era el órgano llamado a conocer de esos hechos. Entonces, a principios del año 2004, hace justamente 20 años, yo fui encargado como correo especial a llevar ese expediente a La Haya. A partir de ahí hay una larga historia de terribles desencuentros, porque tuvimos la mala suerte de tropezarnos con dos fiscales. Con el fiscal Luis Moreno Ocampo, que hizo caso omiso a todas las denuncias que se presentaron desde Venezuela. Ante cada rechazo de Moreno Ocampo, nosotros, y ante cada hecho que se producía en Venezuela, nosotros presentábamos nuevas denuncias y manteníamos nuestra constancia, ¿no? Y recuerdo que en aquel entonces, ya el año 2004, yo tuve la oportunidad de conocer a la señora Fatou Bensouda, que era vicefiscal de Moreno Ocampo. Bueno, para abreviar esta parte no muy feliz de lo que ha sido el trayecto del caso Venezuela en La Haya, cuando se marcha Moreno Ocampo, lo sucede la señora Fatou Bensouda. Moreno Ocampo no llegó a concretar su propósito, que era el de llevar a Baltasar Garzón como fiscal de la Corte Penal Internacional una vez que él saliera del cargo, porque casualmente el año 2011-2012 a Baltasar Garzón lo expulsaron de la carrera judicial en España y eso lo inhabilitaba para ser fiscal de la Corte Penal Internacional. Fue entonces cuando decidió proponer a la Asamblea de Estados Partes la designación de su segunda, que era la señora Bensouda, que conocía el caso Venezuela desde el año 2004 cuando yo la conocí. Entonces, la historia es realmente bastante larga, muy larga, y no es sino hasta la llegada del fiscal Karim Khan cuando el caso Venezuela realmente se pone en marcha. La fiscal Fatou Bensouda prácticamente se vio obligada a abrir un examen preliminar porque el príncipe jordano, alto comisionado de Naciones Unidas, Said al-Hussein, había elaborado un informe por los hechos que habían ocurrido durante el año 2017 y en ese informe ya este alto comisionado señalaba que era muy posible que en Venezuela se estuvieran cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ante esa manifestación de un órgano de Naciones Unidas, del alto comisionado de derechos humanos, la señora Bensouda se vio prácticamente obligada a iniciar ese examen preliminar
y lo hizo el 8 de febrero, el 8 de febrero del año 2018. Lo hizo justamente unos días después de la terrible muerte de Oscar Pérez. Pero en el esquema que manejaba la señora Bensouda, la señora Bensouda había creado a través de unas directivas internas unas etapas del examen preliminar y aquello no avanzaba absolutamente nada. Cada etapa se llevaba un año para pasar de una etapa a otra. Aquello era terriblemente angustioso. Entonces, por eso digo que la Corte realmente se pone en marcha con la llegada de Karim Khan. Y yo entiendo que la llegada de Karim Khan ya es el primer fiscal electo. Tanto Ocampo como Bensouda habían sido designados por aclamación de la Asamblea de Estados Partes. Pero el primer fiscal electo para la Corte Penal Internacional es el señor Karim Khan, que ganó la postulación, y a partir de la llegada del señor Khan empezó a ponerse en marcha todo esto. Y en 2 años y medio hemos avanzado lo Eso que vamos a en hablar ahorita. prácticamente 20 años no habíamos podido avanzar. Gracias, doctor Cárdenas. Vamos a seguir. Recuerden que tenemos preguntas para darle más dinámica a la participación de la gente. Ya está con nosotros el doctor Blas Jesús Imbroda, el presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional y abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional. Una de las preguntas más recurrentes que hemos estado recibiendo es la que le dejamos al doctor Imbroda. ¿Por qué fueron descartadas las apelaciones del régimen de Nicolás Maduro en la Corte de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional? Ahora, yo creo que se me oye. ¿Se me oye? Perfectamente. Bueno, buenas tardes. He tenido algún problema con la conexión. No estoy en mi despacho, estoy fuera de mi ciudad. Estoy ahora mismo en un hotel conectando con esta importante reunión sobre el caso ante la Corte Penal Internacional. La Sala de Apelaciones ha rechazado la última y fundamental estrategia de Venezuela para que el caso no siguiera avanzando en la Corte Penal Internacional. Venezuela ha usado y ha utilizado muchísimas estrategias en su derecho de defensa, pero también manipulando la realidad y no contando la verdad, por supuesto, es decir, falseando la realidad de los hechos en el país, intentando siempre escapar de este procedimiento y que fuera archivado. Fundamentalmente, lo más importante y el argumento fundamental que se ha usado es que el principio de complementariedad no era aplicable, es decir, la Corte no tiene que intervenir porque el país, el nacional, el Estado parte, estaba ya investigando los hechos. La Corte Penal Internacional es competente en la medida que los Estados partes no investiguen los hechos, porque tienen preferencia, prioridad los Estados partes. Y este ha sido el argumento recurrente, con procedimientos falsos, con procedimientos creando un artificio, un engaño de que allí se estaba investigando en Venezuela y que había abiertos ya procedimientos y en consecuencia la Corte no tenía que entrar. Esto no es verdad. Esto no es una realidad. Como todos sabemos, en Venezuela no se está investigando, en Venezuela se estaba haciendo una apariencia de investigación en casos concretos y además es esencial para que el principio de complementariedad se aplique aquí, es esencial tener en cuenta que en Venezuela no hay un Estado de Derecho. Si en Venezuela no hay un Estado de Derecho, todo teórico intento, que no es real, como digo, de investigar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y que se siguen cometiendo allí en Venezuela, pues es un imposible en sí misma esa investigación, esos procedimientos, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay igualdad ante la ley, porque hay espacios de impunidad para el poder, porque los jueces no son independientes, porque ahí ni hay procesos debidos y que en consecuencia, porque los fundamentales responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela
pues son los máximos órganos de los aparatos del poder. Y ellos no van a investigarse a sí mismos, ni van a permitir una investigación. En consecuencia, la Corte Penal, a pesar de que se le han mandado procedimientos, que se estuvieron viendo, que se estuvieron analizando, a pesar de que no para de intentar engañar al fiscal Karim Khan, con este argumento, la Corte Penal Internacional no admitió, no es aplicable el principio de complementariedad, o sea, sí es aplicable el principio de complementariedad, no se tiene en cuenta, allí no se está investigando suficientemente y la Corte Penal Internacional tiene que seguir con el procedimiento de investigación. Ellos más algunos otros argumentos, pero este es esencial en lo que fue y ha sido el recurso de apelación. Como quiera que el doctor Ibrova tiene un compromiso institucional, tendrá que retirarse, voy a hacer una pregunta que será redirigida a los otros panelistas, a la doctora Aristigueta y después al doctor Cárdenas. ¿Qué medidas se pueden adoptar a partir de este momento por parte del fiscal Karim Khan? ¿Qué acciones concretas, específicas? Porque hay gente que dice que esto se tarda mucho, que no hay acciones específicas, que se van a burlar de la comunidad internacional. ¿Qué acciones específicas puede dictar la Corte Penal Internacional? Brevemente, el doctor Imbro, después la doctora Aristigueta y después el doctor Cárdenas. Bueno, es esencial, aquí ahora mismo lo esencial es articular medios probatorios que tengan validez ante la Corte Penal Internacional y sobre todo que tengan validez de cara al juicio, al procedimiento que se celebraría en la Corte Penal Internacional, ya luego en la sala de primera instancia. Ahora mismo está en la sala de cuestiones preliminares, que es precisamente la que tiene que autorizar la investigación y de alguna manera hacer el control de la misma, aunque el control de la acusación, aunque la investigación es de la competencia de la Fiscalía. Ahora es un trabajo grande, importante. Hay muchísimas pruebas. Muchas pruebas, desde mi punto de vista, no se aportan con los estándares exigibles para que tengan viabilidad, eficacia, luego en la Corte de cara al juicio y puedan ser admitidas como pruebas válidas, obtenidas lícitamente, etcétera, etcétera, de cara al procedimiento. Hay muchísimas pruebas, hay que depurar las pruebas, hay que centrar también las personas, hay que concretar también las personas responsables de estos crímenes de lesa humanidad y eso lo tiene que hacer una investigación la Fiscalía y pasarlo a la Corte y pasarlo a la sala de cuestiones preliminares que conduciría ese caso ya a juicio, a la sala de primera instancia. Hay que determinar las personas responsables también y el grado de responsabilidad en la ejecución de los delitos. El crimen de lesa humanidad, que como ustedes saben es el ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder, que ese es el elemento de contexto. Y luego se tiene que concretar en actos singulares, asesinatos, de torturas, detenciones arbitrarias, persecución, etcétera, etcétera. Los actos singulares que integran el crimen de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto, hay que probar tanto, hay que tener material probatorio tanto del elemento de contexto como de los actos singulares. No solo se puede decir, oye, está acreditado porque a una persona concreta la torturaron, sino que eso es un acto singular, pero eso hay que conectarlo con la prueba del elemento de contexto. Eso forma parte, y hay que acreditar que forma parte de una política de Estado, de los aparatos del poder, en los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil y se materializan en torturas, que por cierto las torturas allí son sistémicas, en detenciones arbitrarias que son sistémicas, etcétera, persecuciones que son sistémicas. Aquí al final hay que determinar también, ahora en esta fase, quiénes son las personas responsables. Y aquí la Fiscalía tiene que trabajar y tiene que trabajar bien y no hay que tener el menor temor a determinar las máximas responsabilidades en el ámbito de estos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La otra sala de cuestiones preliminares, en el caso de Rusia, determinó en unos crímenes de guerra que tienen pruebas suficientes que el responsable es el propio presidente del país, Vladimir Putin. En consecuencia, lanzó una orden de detención internacional contra Putin. Aquí no hay que tener tampoco el menor temor y determinar
las máximas responsabilidades en las personas que ocupan los aparatos del poder, que son realmente los que diseñan y los que dan las directrices para la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad. Solo quería hacer una pequeña apreciación a mi queridísimo colega William Cárdenas. William, cuando ha expuesto toda la evolución de la historia de este procedimiento, yo sí tengo que discrepar de una cuestión. El examen preliminar de febrero del año 2018 no se inicia porque el príncipe Jordano, que era el alto comisionado de Naciones Unidas, emitiera un informe. Permíteme que te lo diga de verdad, porque yo estuve en julio, además, del año 2017 reunido en la Fiscalía, y en ese momento no había nada, absolutamente nada, que ellos consideraran que nada, quiero decir, nada de consistencia de pruebas, se sabían la existencia, se estaba haciendo un seguimiento, pero no había pruebas. Y algo que sí necesitaban, y algo que sí tuvo la Corte Penal Internacional, y algo que sí determinó la apertura de examen preliminar, yo hice un seguimiento luego allí en la misma Corte en esos meses, algo que sí dijeron era, hacen falta pruebas de fuentes cerradas, no fuentes abiertas. Aquí tenemos todo lo que sale en los medios, cosas que mandan en medios, etcétera, etcétera, etcétera. Fuentes cerradas. Y esas fuentes cerradas esas pruebas de fuentes cerradas se aportaron en una denuncia en noviembre del año 2017 con miles y miles y miles de documentos, cientos de documentos, perdón, que fueron aportados y llevados allí de actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos allí y que se habían se habían obtenido de la propia Fiscalía de Venezuela. Esa aportación de aquella abundante documentación con todo el fin, que no voy a entrar en detalle de los documentos, que muchos de ellos tienen que ser absolutamente determinantes en este procedimiento, eso propició en noviembre, la presentación en noviembre, luego entre diciembre y enero tuve yo alguna reunión, la apertura del examen preliminar en febrero del año 2018. Esto sin menospreciar lo más mínimo, lo digo con todo respeto, el inmenso trabajo que han hecho tantísimas personas y que llevan luchando desde hace muchísimos años porque haya justicia allí y denunciar estos crímenes de lesa humanidad, como uno de ellos, por supuesto, es mi querido compañero William Cárdenas. Muchas gracias. Son muchas las preguntas que estamos recibiendo, ya algunas han sido tocadas. El caso de Rusia, que lo planteó Procesa, López, Plácido Procesa, ya Anzonetti, Bárbara Reus, Zaira Mundaraín, todas por qué permiten, qué medidas, órdenes de detención, de captura puede dictar el fiscal el doctor Karim Khan. Cosas como esta. Tiene la palabra la doctora Aristilleta. Sí, ya. Muchas gracias, Antonio. Sí, yo estoy escuchando muy atentamente a mis compañeros panelistas y quería justamente confirmar un poco la parte anecdótica que me corresponde a mí como internacionalista y como activista de derechos humanos en Ginebra y que Blas acaba de explicar muy bien. Comentaba yo hace algunos días en privado con algunos amigos que en una reunión con el alto comisionado de derechos humanos, Zeid al-Hussein, le preguntamos, bueno, ¿qué cosas podemos hacer? ¿A quién la fiscal renunció? Y no sé si usted crea que sea conveniente que ella venga al Consejo de Derechos Humanos. Me dijo, no, lo que debe hacer ella es abrir un caso con el material que ella debe tener en la Corte Penal Internacional. Y ahí se originó entonces este movimiento que ha derivado en esa investigación preliminar. Recuerdo el proceso en noviembre del 2017 en La Haya y luego la apertura del 2018. Luego entonces también intervinieron 6 países del hemisferio americano para ampliar la investigación hasta el 2014 con material que había sido suministrado a través de investigaciones en la OEA. Y bueno, y ha sido un esfuerzo conjunto. Yo creo que lo valioso de este proceso es que ha sido un esfuerzo conjunto, tanto desde la diplomacia
o al activismo, como desde el aporte que han hecho montones de abogados en llevar los casos, pero sobre todo de las víctimas y los familiares de las víctimas que saben que pueden estar corriendo riesgo y que sin embargo están de acuerdo en llevar estos casos a la justicia penal internacional. Entonces, el proceso es un proceso que parecía ser muy largo y tal como dice William, se acorta gracias a la llegada de Karim Khan, quien además ha sido abogado litigante durante muchísimos años y ha defendido y ha estado del lado de las víctimas y del lado de los acusados, conoce muy bien el sistema. Y él llega diciendo efectivamente que lo primero que hay que hacer es acelerar el proceso y que este proceso tenga sentido para realmente hacer justicia, tiene que guardar unos tiempos adecuados. Y por eso cuando él va para Venezuela dice, el siguiente paso, aparte de firmar el memorándum de entendimiento y decir, agradecer toda la cooperación que le dio el régimen, etcétera, dice, es momento de establecer la verdad. O sea, al abrir la investigación formal, vamos a establecer la verdad y entonces el establecer la verdad de lo que se trata es, de lo que explicaba un poco hace un momento Blas, de crear, de identificar quiénes pueden ser esos indiciados, cuáles fueron las circunstancias en las que esos indiciados actuaron, quiénes son los responsables jurídicamente y cuáles de estas personas pueden ser llevadas eventualmente, se pueden ser llevadas a juicio. Yo quería resaltar como parte de esta explicación que daba Blas, cuando él habla del contexto y después habla de que específicamente hay una serie de delitos. Yo los tengo justamente aquí anotados, los que están contenidos en el Estatuto de Roma. Se trata de asesinato, de exterminio, de encarcelación u otra privación grave de libertad, de tortura, de traslado forzoso de la población, de violación o violencia sexual, de persecución por motivos políticos, entre otros, de desapariciones forzadas, de tratos crueles, inhumanos, que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten con la integridad física o mental de la población civil. O sea, todos estos crímenes son aplicables al caso Venezuela. Existen otros crímenes, pero yo he querido singularizar estos porque creo que son los que específicamente están en esas pruebas que han introducido tanto Blas en este proceso judicial que inició con la denuncia, como William, como tantos otros abogados que han estado participando en esto y han estado apoyando apoyando a las víctimas y ayudando a que se haga justicia en Venezuela. Yo creo que con esto más o menos redondeo la idea de ambos colegas y bueno, adelante. Bueno, unas reflexiones de las que han llegado Daniel Regalado. Los procesos son muy largos. Carlos Yepes le pregunta al doctor Cárdenas, ¿se puede dar una orden de captura contra los que son responsables de crímenes de lesa humanidad, los que están siendo investigados? ¿Quién ejecuta esas órdenes? Y otro planteamiento que queda en el aire, que son incluso reflexiones que ha escrito el doctor Ramírez López, que está participando, por cierto, aquí entre los invitados. ¿Podrá la ONU o cualquier organismo internacional detener el proceso de investigación en la Corte Penal Internacional? Tiene la palabra el doctor William Cárdenas. Bueno, tengo que, por la alusión que ha hecho mi colega Brahim Broa, tengo que hacer referencia a lo que él dijo, ¿no? Sin que haya ninguna pretensión del complejo de Colón, ¿no? Él hacía referencia a una denuncia que presentó conjuntamente con la fiscal Luisa Ortega el año, como señalaba, en noviembre del año 2017. Pero asomar eso como punto de partida de esta larguísima historia, yo creo que será un poquito injusto con los casi 17 años que hay detrás de todo esto. O sea, es llegar bien, interesante, todo muy bien, pero no es necesario, Blas.
Colón ya pasó y tuvo su momento, ¿ves? En esto lo que nos interesa es estar juntos, trabajar juntos y caminar hacia adelante y mirar hacia adelante. Yo antes hice referencia a todo lo que pasaba porque gentilmente el alcalde Antonio Ledesma me preguntó sobre eso. Y por supuesto, si alguien me lo pregunta, yo lo comento, ¿no? Pero en cualquier caso, si hay un hecho que habría que tomar como contundente e importante, es la denuncia de los 6 estados partes. Hay 6 estados partes, un hecho completamente inédito, nunca se había producido en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que señalaba que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Tan cierto es lo que estoy señalando que el fiscal Karim Khan utiliza esa denuncia como punto de referencia y como punto de partida. Y bueno, ya apartándome de eso, simplemente decirles que la importancia en la que de todo lo que está ocurriendo. Miren, lo que no va a ocurrir nunca es que el Tribunal Supremo dicte una autodetención contra alguno de los señores de la cabeza de mando. Lo que no va a ocurrir nunca es que un fiscal en Venezuela haga una imputación contra esa cadena de mando. Lo que no va a ocurrir nunca es que algún juez venezolano se atreva a dictar una medida, una orden de captura contra estos señores. Pero lo que sí puede ocurrir a partir del viernes pasado, del 1 de marzo, es que en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se formulen cargos por crímenes de lesa humanidad contra estos señores. Entonces, yo creo que aquí a estos señores se les acabó la impunidad de la que venían gozando en todo el territorio venezolano y que les ha dado tanta seguridad y tanta confianza que ahora se permiten cometer incluso crímenes fuera del territorio nacional. Estos señores, esta impunidad no nació de la noche a la mañana, también tiene un recorrido impresionante. La fueron construyendo muy poquito a poco, hasta llegar a los niveles que conocemos hoy. Pero ya concretando, miren, el camino es, el fiscal tiene el monopolio de la acción penal. Es el responsable de que, los cargos que formule sean efectivamente ratificados por los magistrados de la Corte. Entonces, eso tiene una importancia y que le da al proceso un carácter muy singular. Él tiene esa responsabilidad. Es más, nosotros cuando se eligió a Karim Khan, empezamos antes ya, cuando el proceso de la elección lo estábamos siguiendo con muchísima atención, porque los que hemos sufrido 2 fiscales anteriores, Luis Moreno Campos, Fatou Bensouda, absolutamente indolentes con la causa venezolana, necesitábamos la llegada de Karim Khan. Entonces, es Karim Khan la persona llamada a poner esto en marcha. Por supuesto, tenemos que colaborar con él. Los que estamos comprometidos en esto, tenemos que hacer ese trabajo de aportar, si lo tenemos a nuestro alcance, aportar los elementos y los medios probatorios que permitan alcanzar a quienes se procesa en la Corte Penal Internacional, a la cadena de mando. Aquí no se va a ir por el policía que le pegó un tiro, el guardia nacional que disparó contra aquel. No. Aquí, cuando la Corte, primero cuando se formulen cargos y cuando esto se ponga en marcha, aquí los señalados van a ser los miembros de la cadena de mando. Y en relación finalmente a si esto lo puede suspender el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, eso está previsto en el artículo 16 del Estatuto de Roma.
tiene que mediar previamente una resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, y luego tiene que pasar el filtro del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad todos sabemos que hay el derecho de veto, ¿no? Podemos decir, ahí está Rusia, está China, está Francia y los Estados Unidos, pero también está el Reino Unido. Y les voy a comentar una cosa. El fiscal Karim Khan es súbdito británico. Entonces, mira, esa es una hipótesis, mucha gente ha hablado de eso, ha comentado eso, pero ahorita estamos en un momento en el que lo que corresponde es que se ponga en marcha esta línea de acción del fiscal Karim Khan para el que la sala de apelaciones ha abierto una vía extraordinariamente libre. Miren, la decisión de la sala de apelaciones, yo estuve el 1 de marzo presente en la audiencia, la decisión tiene 140 páginas. O sea, 140 páginas. El magistrado presidente lo que hizo fue leer un resumen de 10 páginas. En esas 140 páginas, lo que hizo la sala de apelaciones, los 5 magistrados que componen esa sala de apelaciones y que demostraron una responsabilidad, una seriedad y un conocimiento científico del derecho, lo que hicieron fue echar las bases porque realmente la Corte Penal Internacional tiene una ambición de ser el tribunal, la Corte Universal para investigar y sancionar los crímenes más graves contra la humanidad. Bueno, eso es muy ambicioso. Para esa corte 20 años no es nada. No es nada. Bueno, ellos están construyendo su andamiaje jurisprudencial. Y esta sentencia que dictó la sala de apelaciones, con esas 140 páginas, que queda firme porque no tiene apelación, va a formar parte de la jurisprudencia de la sala de apelaciones, de la sala de cuestiones preliminares, para evitar que en el futuro cualquiera de estos que tengan estas conductas que se están conociendo y que se están revisando ahora en la Corte, puedan atreverse a llegar allí a pretender simplemente menoscabar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces yo creo que estamos en un momento estelar. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Cárdenas. Siguen llegando inquietudes. La doctora Milagros López, ¿por qué no se castigan también a los autores materiales? Edgar Jerónimo, cuando hay un pronunciamiento contra Maduro. Daniel Comiso, ¿qué efectos tendría una medida del fiscal Karim Khan en la Unión Europea, en la OEA? Mensajes también desde Monagas, Más Castillejo, José Cabrera desde Cumaná, Raiza Sifontes. Hay que reconocer el trabajo de los fiscales en estos últimos meses. Se preguntan aquí cómo se hacen respetar los derechos de los trabajadores petroleros. David Cáceres, hay que reconocer el trabajo de los Países Bajos. De allí, doctora Aristigueta, ¿qué acciones concretas pudiera emprender el fiscal Karim Khan a partir de este momento? Él tiene, hay dos elementos muy importantes. El primero, por supuesto, procedimental, tiene que examinar las pruebas que tiene a su disposición y tiene que presentar nombres y apellidos de personas que pasan a ser acusados e iniciar los casos. Pero desde el punto de vista, digamos, de la diplomacia, porque los organismos internacionales también ejercen la diplomacia, desde ese punto de vista yo creo que él está haciendo una excelente labor, una labor de comunicación, de relacionamiento con los distintos organismos que tienen que ver con esta materia. Karim Khan y también su predecesora estuvo en permanente comunicación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Cada informe que emana del Consejo de Derechos Humanos, sea del Alto Comisionado, sea de la Misión de Determinación de los Hechos,
termina en manos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eso permite no solamente tener un contexto claro que identifica pues, o que ratifica que no existe Estado de Derecho, que no hay división de poderes, y que además abunda en una cantidad de casos a través de testimonios dados por víctimas y sus familiares con estándares internacionales. Y al mismo tiempo, o sea, no solamente se comunica la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con la Corte, por supuesto, recibe de la Oficina de las Víctimas de la misma Corte, recibe una información valiosísima, pero también se está comunicando permanentemente con organizaciones como la OEA, se relaciona con las estructuras europeas, porque tiene que ir evaluando la manera como todos estos países y todas estas organizaciones van a ayudar a que el proceso se acelere. Existan alternativas como por ejemplo la alternativa de la justicia universal, o sea que aquellos que no sean llevados a juicio directamente ante la Corte Penal Internacional sepan que en cualquier momento pueden ser llevados a juicio a través de los mecanismos previstos por la justicia universal, que es la justicia interna de cada uno de los países. Entonces, cuando emigren, cuando deciden convertirse en prófugos de la justicia, pueden ser, si no son llevados a la fiscalía, pueden ser de todas maneras enjuiciados en aquellos países donde se aplica la justicia universal. Entonces, es estar en esa atención, además que está en contacto con determinadas delegaciones, con determinados gobiernos, y esto permite entonces que el tema de Venezuela esté en permanente vigilancia, esté en el radar y que se utilice como instrumento de negociación en otros espacios y en otros escenarios. Porque, ¿qué pasa? Creo que en algún momento alguien preguntaba qué pasa con los acusados. Bueno, es que el lapso que le queda a los que van a ser acusados, que muchos sabemos quiénes son, y cuando hablamos de la cadena de mando, estamos hablando desde el que cometió materialmente el crimen hasta todos aquellos todos los superiores que estuvieron involucrados en la comisión de ese crimen y que lo hicieron, dieron instrucciones, o sea, que son autores intelectuales o son autores de mando, por eso es que es la cadena de mando, o sea, remonta hasta el presidente de la República, y de ahí pues va bajando a cada uno de los ministros, directores de servicios de seguridad del Estado, hasta que llega al que ejecutó realmente el crimen. Entonces estamos hablando de realmente una cantidad enorme de futuros acusados. Bueno, entramos entonces en ese espacio de negociación. Antes de ser acusados, sería bueno ponerse a derecho y negociar alguna alternativa. Y ahí entra entonces la diplomacia de alto nivel, en la que como me decía un embajador norteamericano, siempre se pueden tender puentes de plata hasta que llegue a la justicia. Entonces, en este periodo en el que el fiscal Khan está terminando de montar estos casos y de identificar e individualizar con nombre y apellido quiénes serán los acusados, estos que saben que pueden estar corriendo algún tipo de riesgo, para ellos sería el momento oportuno para evaluar de qué manera pueden, si es que es posible, pueden liberarse. Si no, una vez que han sido acusados, pues los delitos ante la Corte Penal Internacional no prescriben y a lo mejor en estos próximos tiempos no salgan de Venezuela e intenten permanecer prófugos de la justicia internacional, pero eventualmente, como pasó con los juicios de Nuremberg en su momento, como pasó con muchos perpetradores nazis, en algún momento los podrán atrapar y los llevarán a juicio. Gracias. Vamos ya a la última ronda. El doctor Blas Broda, que tiene que retirarse. Aquí hay algunas reflexiones. Bárbara Reus, ¿cuándo se podrán hacer efectivas las órdenes de comparecencia? Hay también planteamientos de la doctora Adriana Vigilanza, del Sandra Rincón, de Fayola Castro, de Asturias, de Nelson Riera, específicamente sobre cuándo pudieran hacerse efectivas esas órdenes de comparecencia y qué maniobra
puede activar el régimen de Nicolás Maduro para tratar de torpedear el curso de esta investigación. Muchas gracias, Antonio. Antes olvidé saludar a María Alejandra también, con la que también he colaborado y hemos trabajado también en este camino. Yo brevemente, porque como bien dices, tengo que marcharme, sí quiero previamente, por favor, me veo en la necesidad de contestar a mi compañero William Cárdenas solo. Una nota no muy afortunada, querido compañero, que has dicho. Yo no tengo absolutamente ningún complejo de Colón. Cero, te lo digo. Lo único que he hecho es trabajar, lo único que hago es trabajar, aportar mi granito de arena junto a tantas otras personas que también lo hacen, exponiéndose frente a estos señores que son autores de crímenes de lesa humanidad. Así que lo único que he hecho es trabajar y sí te reitero, y reitero de verdad, porque es verdad, no había voluntad de iniciar nada, pero no porque no hubierais trabajado tanto, como bien has dicho, que seguro que así ha sido, sino porque el señor Luis Moreno Campo nunca tuvo voluntad de abrir un procedimiento contra Venezuela. Es posteriormente, cuando ya estaba Fatou Bensouda, que es la primera que empieza esto, que es la que abre el examen preliminar, es cuando se inicia este camino definitivo que conduce a la situación actual, el procedimiento en esta fase de investigación. Sí quiero decir que dos notas también. El Consejo de Seguridad podría suspender una investigación, pero necesitaría que no hubiera un veto. Y aquí en este caso no se iba a admitir nunca bajo ningún concepto. Hay países que no iban a admitir ninguna suspensión del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Aquí hay que investigar, hay que determinar los autores intelectuales, los autores materiales, y la Corte se centra en los más importantes responsables de los crímenes de lesa humanidad, es decir, aquellas personas desde los aparatos del poder que diseñaron y que marcaron toda esta actuación criminal en Venezuela. La cooperación de los Estados es absolutamente necesaria y, por supuesto, que la Corte Penal Internacional puede y debería en algún momento dar una orden de detención internacional contra estas personas de los aparatos del poder que ocupan tan altas responsabilidades y, por supuesto, intentar ejecutar esta orden de detención, que duda cabe que Maduro no va a ir a entregarse, pero en algún momento se podrá ejecutar. En cualquiera de los 124 estados parte de la Corte Penal Internacional tendrían la obligación de que en caso de que Maduro pisara su territorio, lo detuvieran y lo entregaran a la Corte Penal Internacional. Yo agradezco muchísimo esta invitación, es un honor estar aquí en este foro tan importante, pero tengo que salir a las 7, empezaba este acto, un acto institucional, y estoy llegando tarde ya y tengo que marcharme. Muchísimas gracias, Antonio, y un saludo a los compañeros panelistas, William y María Alejandra, Muchas y a gracias, todas las personas que han asistido. Un saludo. muchas gracias, y muchas gracias también a los venezolanos por la labor que usted ha hecho en la Corte Penal Internacional, como también el doctor William Cárdenas, la doctora María Alejandra Aristigueta, el doctor Zaira Mundarain también, Tamara Sujú, Diego Arias, Arturo Alaguiar, el doctor, el diputado Márquez, Walter Márquez, la doctora Defendini, que voy a yo mencionar mucha gente, si se me escapa un nombre me disculpan, pero bueno, tiene la palabra el doctor William Cárdenas sobre este tema específico. Entremos en el tema que le interesa a la gente que está conectada con nosotros, que son muchísimos, que han conectado mucha gente. Agradecemos la participación de todos y estamos ya redondeando el final de este foro. Bueno, Antonio, muchas gracias, ¿no? Yo creo que lo que acabas de escribir simplemente es la prueba fehaciente. ¿Hola? ¿Hola? No, adelante, adelante. Ajá. No, que te iba a señalar que lo que acabas de describir es la prueba fehaciente de que este ha sido un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo de las víctimas que han mantenido su lucha y que han mantenido su esperanza
de los familiares de las víctimas y, por supuesto, de todos los que de alguna manera hemos visto que sí se podía luchar, que hemos creído en la justicia, que hemos creído en la justicia universal. Mucha gente al principio nos tildaba de ilusos y de románticos, pero yo creo que lo que ha pasado el 1 de marzo ha demostrado que sí, que hay un camino, ¿no? Que hay un camino y que el camino tiene que continuar y tiene que continuar de la manera más sólida posible. Antes comentaba la doctora Aristigueta, comentaba el tema de las órdenes de captura y las órdenes de aprehensión. Miren, en esa huida hacia adelante que tiene el régimen, no sería de extrañar que el fiscal, ya con todo el material que tiene, el fiscal tiene muchísima información, muchísimos elementos de prueba. Él es el responsable de seleccionar cuál. Hola, pa. Pero papi, ponte, yo estoy en la cosa, no, estás en la pantalla, papá. Y el de William Cárdenas está bloqueado. Lo tienen bloqueado. No. Sí, está bloqueado. ¿Aló? ¿Hola? Sí, sí. ¿Hola? Adelante, adelante, adelante. ¿Estaba bloqueado el audio? Sí, Antonio. estos últimos segundos sí. Los últimos Bueno, segundos estaba bloqueado. No sé. ok, simplemente decir que todo lo que estamos viviendo últimamente, cómo ha recrudecido la represión, ya una represión con unos niveles muy singulares de materialización, ¿no? En estos días se llevaron 40 personas a la cárcel del Rodeo, presos políticos, civiles y militares. Los tienen en unas condiciones absolutamente infrahumanas. En celdas de 2x2, no pueden ver el sol, apenas si tienen agua. Si alguien los va a visitar, encapuchan a la persona que va a visitarlo, ¿no? Y luego solo le quitan la capucha cuando están frente a frente el detenido y la persona que le visita. O sea, unas condiciones que son propias de regímenes completamente arbitrarios, totalitarios, violadores de los derechos del hombre, ¿no? Bueno, pues en este escenario el fiscal podría y puede perfectamente, porque lo dice el Estatuto de Roma, que en vez de dictar órdenes de comparecencia, dicte directamente órdenes de captura, porque una de las misiones que tiene es tratar de evitar que se sigan cometiendo los crímenes. O sea, uno de los propósitos que tiene la solicitud de aprehensión cuando él se la presente a la sala de cuestiones preliminares para su aprobación, podría ser directamente la de órdenes de captura. Yo tengo confianza en que pronto vamos a tener seguramente unas noticias que nos van a llenar de esperanza y de que un día la justicia va a poner las cosas en su lugar en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas, a usted, al doctor La Jesús Imbroda, por la participación. Vamos a cerrar ya con la última exposición de la doctora María Alejandra Aristigueta. El Observatorio Geopolítico agradece, antes de cerrar, la participación del centenar de ciudadanos que se han conectado. Hay grupos, hay de repente personas que están en Cumaná, varias personas reunidas en una misma casa, lo mismo en el Táchira, lo mismo me escriben de Asturias, de otros lugares de aquí, de España. Muy agradecido. Están invitados para el próximo 11 de abril, que tendremos un foro sobre qué ocurrirá con el Esequibo venezolano. Es un foro donde van a estar el doctor Arturo Balaguiar,
el doctor Víctor Cedeño y la doctora Rosario Orellano. Es uno de los foros que tiene planificado el Observatorio Político de América Latina, OGAL. Cerramos entonces con la participación de la doctora María Alejandra Aristigueta. Hemos recibido más inquietudes de parte de Miguel Corredor, de Rafael Polanía, de Edgardo Manrique, de Carlos Yepes, todo en torno a qué va a ocurrir a partir de este momento y si puede el régimen de Maduro insistir en torpedear el proceso de investigación que cursa en la Corte Penal Internacional. Sí, gracias, Antonio. Sí, sí, efectivamente, yo creo que vienen tiempos difíciles. Yo quiero parafrasear un poco lo que ha estado diciendo María Corina Machado en estos últimos tiempos hacia Venezuela, porque es muy aplicable hacia el exterior también. Vienen tiempos difíciles porque ellos han estado desafiando durante todos estos años y van a seguir haciéndolo, ¿no? Y van a seguir intentando sabotear, diciendo que estos son órganos políticos, que no son, que aquí no, esto no es un órgano jurídico, descalificar cualquiera de los informes o cualquiera cualquiera de lo que el fiscal pueda determinar y que le permita ejecutar una orden de comparecencia, lo van a descalificar, lo van a intentar descalificar. Pero también van a haber muchos ataques a países o van a haber ataques de países hacia Venezuela, como vimos ayer al señor Lula intentando descalificar a María Corina Machado. Y de cara a Venezuela, al interior de Venezuela, pues van a seguir también incrementando los ataques y los intentos de tratar de hostigar, de amedrentar a la sociedad civil, a los partidos políticos, porque todo esto forma parte de un solo esquema, que es mostrarse con mucho poder, con mucha fuerza, y mostrarse como un régimen que no no le tiene miedo a los límites que impone un mundo basado en normas internacionales como es el mundo tanto de la ONU como de la Corte Penal Internacional. ¿Qué viene? Vienen, pues sí, una serie de medidas que los van a hacer seguir huyendo hacia adelante en permanencia. Y bueno, ellos saben que a las puertas de algunos, de algunos meses, algunos años, estarán ellos frente a una sala, a una corte de primera instancia. Y bueno, los veremos también entonces desaparecer mientras unos estarán atacando, otros estarán desapareciendo del mapa, escondiéndose, estarán prófugos. Y bueno, la Corte, perdón, la comunidad internacional y los amigos y aliados de la democracia tienen que ayudar y tienen que saber que esto va a estar pasando para no dejarse amedrentar. Entonces, yo no dudo que Maduro y sus secuaces, que la cúpula que controla el poder en Venezuela va a intentar seguir ejerciendo esta política exterior de guapetón de barrio, emplazando, abusando en otros países, tratando de cometer otros nuevos crímenes en otros países, pero esto lo único que hace es abundar en los casos que ya existen y, como he dicho ya antes, pues más temprano que tarde, ellos tendrán que estar sentándose en el banquillo de los acusados. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Muy agradecido a los diputados, a la diputada Orestela Vázquez, que está también conectada con nosotros, al diputado Juan Pablo García, al diputado Wayne Luzardo, a los miembros de la fracción del 16 de julio, a todos los periodistas, a toda la gente preocupada por la defensa de los derechos humanos. De verdad, muchísimas gracias por haberse conectado. Recuerden que el próximo 11 de abril tendremos el nuevo foro de OGAL. El tema será qué pasará con el Esequibo venezolano, con la participación de distinguidos panelistas. También ya anunciaremos en los próximos días los seminarios que se van a impartir sobre el cambio climático, mito o realidad, el tema de la amenaza contra la democracia del populismo y otros temas que oportunamente serán divulgados por nuestra plataforma. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y ayudarnos a divulgar
todos los temas que han sido abordados en este foro. Muy buenas tardes por aquí, buenos días por allá y de nuevo muchísimas gracias.